Vamos a hacer el ejercicio 1 de la guía de álgebra de números complejos. Entonces, en este caso el ejercicio lo que nos pide es tratar de darle forma binómica a los números que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, empecemos con el primero que te dice z es igual a 1 menos i más 2 por i, de 2 más i. Entonces ahí lo que hacemos es directamente aplicamos propiedad distributiva. Ahí distribuimos el i, fíjense ahí tenemos dos términos. Lo que hacemos es distribuimos los dos números. Nos va a quedar 1 menos 2i menos, ¿sí?, i cuadrado, y como ustedes se recordarán, i cuadrado es menos 1. ¿Ok? Entonces esto es como para ahorrarnos un poco y tratar de ir viendo cómo es el tema de los números complejos. Entonces i cuadrado es menos 1. Esto es la definición del número complejo y ahí nos va a quedar 1 menos 2i menos menos 1, o sea, nos va a quedar menos 1 es más 1, o sea que nos queda 1 menos 2i más 1, nos va a quedar 2 menos 2i, y ese es el número complejo al que tenemos que aspirar. El resto, ¿sí?, tanto el b como el c se hacen de la misma manera. Vamos a resolver el 2, donde nos piden despejar todos los números complejos que satisfacen esas ecuaciones que ustedes ven ahí. Entonces, empecemos por la b, como un caso, donde ahí lo que tenemos que hacer es decir, bueno, tengo la ecuación i por z menos 5 es igual a 1 más 3i por z. De vuelta, aplicamos distributiva. Recuerden que nosotros tenemos que despejar la z como si fuera una x normal. Entonces, ponemos i por z menos 5 por i. Esto es igual a 1 por z más 3z por i. Ahora lo que hacemos es ordenamos todos los términos con z del mismo lado de la ecuación. Yo tengo un término con z y real, que es el z, un término imaginario y el término sin z, que es el menos 5i. Entonces, acomodo de vuelta, resto y z de los dos lados de la ecuación y me va a quedar menos 5i es igual a z más 3iz menos iz, o sea, me queda más 2iz. Saco factor común z y me va a quedar z por 1 más 2i. Y ahí lo que hago es divido ambos lados de la ecuación por el término de 1 más 2i. Entonces nos va a quedar, dividido por 1 más 2i, nos va a quedar, ¿sí?, dividimos de los dos lados. ¿Qué pasa cuando nosotros dividimos por un número complejo? Ahí lo que tenemos que hacer es tratar de, cuando dividimos por un número complejo, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el conjugado arriba y abajo para poder, o sea, tanto en el numerador como en el denominador, para eliminar esa división que es compleja. Entonces el conjugado de 1 más 2i es 1 menos 2i. Ahí lo que nos va a quedar es, de vuelta, arriba aplico distributiva, o sea, 5 por 1, menos 5, más menos 5 por menos 2 es más 10i. Y ahí me va a quedar 1 cuadrado menos 2i cuadrado, que es menos 4i cuadrado. I cuadrado dijimos que era menos 1, entonces me va a quedar z es igual a menos 5 más 10i sobre 1, i cuadrado es menos 1, o sea que nos va a quedar más 4, entonces nos queda menos 5 más 10i sobre 5, y ahí 5 lo hago distributiva con el primero y con el segundo término. Me va a quedar menos 1 más 2i. ¿Sí? Bien, así se hace el primer ejercicio. Hagamos otro, por las dudas. Vamos a hacer el D, que es el que dice 2i más sobre z. 2 más i sobre z es igual a 2 más 2i sobre z más 1. En el ejercicio 3 nos piden dar la forma binómica a los números complejos que satisfacen esas ecuaciones. Entonces, esto es lo mismo de siempre. Nosotros tenemos que despejar cuáles son los z que satisfacen esas ecuaciones que ustedes ven ahí. Entonces empecemos con la primera, donde dice z conjugado por z más 1 es igual a 11 más 3i. Lo que tenemos que hacer ahí es descomponer el z en sus componentes reales e imaginarias, porque el tema acá es que como es un número complejo, a lo mejor vamos a tener, como no es el número real, vamos a tener que trabajar con sus dos componentes en la mayoría de los casos y ver qué pasa. Observen lo siguiente. El conjugado de un número complejo, por definición, tenemos que recurrir a la definición para entender bien qué es. ¿Sí? El conjugado de un número complejo dijimos que era que nosotros le cambiamos el signo a la parte imaginaria, con lo cual es importante tener en cuenta eso para ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un número multiplicado por su conjugado? Lo que va a pasar es que, ahí como ven en la cuenta, nos va a quedar la parte real, o sea, a al cuadrado, más la parte, menos, perdón, la parte b al cuadrado, que nos va a quedar puesta así, menos b por i cuadrado. ¿Qué pasa ahí? I cuadrado es menos 1, con lo cual cambia el signo de la sumatoria y nos va a quedar a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado más b cuadrado es el módulo de z al cuadrado. Entonces, la propiedad que sacamos nosotros de ahí es que z conjugado va a ser, ¿sí? O mejor dicho, ahí lo que sacamos es cuánto es esa multiplicación de z por z conjugado, que nos queda el módulo de z al cuadrado. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el recíproco de z, cuánto es. Nos va a quedar módulo de z al cuadrado más z conjugado, nos queda 11 más 3i. Y ahí descomponemos en las componentes real y imaginaria, porque hay más que eso no se puede hacer. O sea, nosotros, acuérdense que estamos trabajando, el número complejo es un par ordenado de números, entonces despejamos por separado los dos. Entonces tenemos la parte real que es todo a cuadrado más b cuadrado más a, y después la parte imaginaria que es b. Ahí igualamos las dos, fíjense que menos b me quedan 3i, o sea que b me queda menos 3, y ahí vuelvo a reemplazar en la ecuación de arriba para ver cuánto vale a. Entonces me va a quedar a cuadrado más menos 3a cuadrado más a es igual a 11. Despejamos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Como despejamos nos va a quedar una ecuación cuadrática, o sea, una ecuación con la variable al cuadrado, ¿sí? Un término con la variable lineal. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es aplicar la formulita de menos b más menos, la fórmula que es para raíces cuadradas, que es la típica de siempre. Como estamos trabajando en números complejos, no se sorprendan si es que les da respuestas, ¿sí? En números complejos. O sea, no se preocupen porque es esperable que dé así que no hay problema. ¿Ok? Muy bien. Seguimos viendo y ahí lo que nos va a pasar es que nos va a quedar, las dos respuestas que nos van a quedar son en 1 más 3, sí, acá nos va a quedar 1 más 3 sobre 2 y después 1 más 3 sobre 2, o sea, nos va a quedar 1, que 1 y menos 2. Entonces z nos va a quedar directamente en las dos componentes reales, ¿no? Z nos va a quedar en 1 menos 3 y después nos va a quedar, porque era a y b, ¿sí? Y después la otra es menos 2 menos 3. Y esos son los únicos dos números que satisfacen esa ecuación. ¿Ok? Todos los números, todos los ejercicios se hacen bastante parecidos. Vamos a hacer ahora el 13, que es este me pareció interesante como para ir trabajándolo. Este es un poco más complicado porque acá tenemos la separación entre imaginario de z, entre el z completo y el de los reales. Entonces hay que ir mezclando las dos cosas. Entonces acá de vuelta lo encaramos despejando o descomponiendo el z con sus componentes reales, ¿sí? La parte real y la parte imaginaria. Entonces ahí lo que nos va a quedar, ok, tenemos la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Ahí decimos, bueno, imaginario z es b, ¿sí? Pone que el imaginario solo es solamente la parte real sin el i. Por a más bi más i por el real que es a por z conjugado, o sea que es a menos bi. Es igual a c2 por a por b. Entonces ahí lo que hacemos de vuelta en el primer término distributivo, o sea, nos queda a por b más, después nos queda b por b, o sea, b cuadrado por i, más, después tenemos i por a de vuelta, o sea, nos queda a cuadrado por i, menos i a bi, o sea, nos va a quedar b por a y después un i cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es clave, ¿sí? Cuando nosotros lo vayamos viendo. Y ahí el i cuadrado. Después nos queda 2ab. Entonces, observen cómo nosotros lo vamos viendo, ¿sí? Esto nos va a quedar menos ab menos abi
En el próximo ejercicio, en el 5, este es un poco más complejo, pero está bueno porque es un buen desafío. Nos dan esos vectores que ustedes ven ahí. Dice que esos puntos son los vértices de un cuadrado de lados paralelos a los ejes cuyas diagonales se cortan en Z0. Y nos pide encontrar W1, W2, W3 y W4, también números complejos, que sean los vértices de un cuadrado de lados paralelos a los ejes del mismo tamaño que el dado, pero que las diagonales se corten en 3 más 5. Entonces yo ahí estoy dibujando el rectángulo, ¿sí? El rectángulo que tiene los vértices en 2, 2 y 2 menos 2, menos 2, menos 2 y 2 menos 2. Ahí lo que ustedes ven y que está centrado en 0. ¿Por qué sabemos que el rectángulo está centrado ahí? Porque las diagonales se cruzan en 0, que es el centro, ¿sí? Bueno, y esto lo que estamos dibujando ahora. Ahora nos piden que dibujemos un triángulo que sea parecido, ¿sí? El triángulo tiene que ser parecido, que esté centrado de alguna manera en el 3 más 5i, porque eso es lo que nos dicen cuando las diagonales son paralelos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Uno haciendo con geometría es fácil, pero ¿cómo hacemos eso si nos acatamos solo con los números complejos? Y la idea está en lo siguiente. O sea, el rectángulo que queremos dibujar va a estar ahí, centrado ahí, y después los lados van a tener lo que sea. Entonces, la palabra clave acá está con el tema de las diagonales. ¿Por qué está con el tema de las diagonales? Porque ahí lo que tenemos que ver es cómo es, la orientación que tienen los vectores de ese punto. Entonces, por ejemplo, observen lo siguiente, ¿no? Yo ahí estoy dibujando las diagonales, ¿sí? Las diagonales, si el cuadrado es igual que el otro, solamente está centrado en otro punto, las diagonales también van a ser paralelas. ¿Y por qué digo las diagonales? Porque nosotros situamos los puntos en el plano como si fueran como vectores. O sea, ustedes piensan en un número complejo como que es una flecha que sale de cero. Todas las flechas que salen de cero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos que fijarnos qué pasa cuando hacemos suma y resta de vectores, que ahí está la clave de lo que queremos buscar. Yo estoy numerando los lugares de, por ejemplo, al rectángulo le puse ABCD con los vértices y el centro en 0. Y al otro le puse A', B', C', D' con C en O'. ¿Eso por qué? Porque las variables primadas son como el espejo de la cual queremos recurrir. Entonces yo hago la suma. Yo tengo dos vectores, A y B. Y hago la suma de los dos vectores o la resta. Entonces ahí se dibuja ese paralelogramo que ustedes ven ahí con la diagonal mayor y la diagonal menor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros sabemos que D-0, ¿sí? D-0 es esa diagonal roja que ustedes ven ahí, una de las diagonales, puedo tomar cualquiera. Pero todos lo mismo se aplica en todos los puntos. Esa diagonal es paralela a la diagonal rosa que ustedes ven allá. Y lo mismo, si son paralelas, y lo mismo pasa con el módulo, porque es el mismo tamaño del rectángulo, del cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una resta de vectores. Primero, me dicen que son paralelos, o sea que tienen el mismo ángulo, tienen el mismo ángulo. Y después me dicen que el módulo es el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Yo de ahí conozco de esos 4 vectores conozco 3. ¿Por qué? Yo conozco cuánto vale O0, O', digamos que es el centro del rectángulo, que es 3 más 5i. Sé cuánto vale D', porque es uno de los vértices que me dicen que no lo sé, perdón, digamos, pero lo planteo como mis 5 letras, que es A más BI. Después sé cuánto vale D y cuánto vale O. O digamos que es el centro 0, el centro nulo, que es en 0, 0. Y después tenemos que recurrir a las fórmulas del ángulo, ¿sí? Recuerden esto de cuando habíamos visto la parte de vectores, que el ángulo es el arco tangente de B sobre A, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces es muy importante que se sepa eso, ¿sí? Ahí ya tenemos una ecuación nosotros. ¿Sí? Ahí lo dibujo por las dudas, para que cuando vean un número complejo sepan de qué es lo que estamos hablando, ¿ok? Bueno, ahí tengo el número complejo, ahí tenemos el número complejo y cuánto nos queda en función de la tangente del ángulo, que nos va a quedar el cociente de los dos lados, y ahí despejamos uno en función del otro. Digo, ¿por qué hacemos esto? Porque esto nos sirve porque es una ecuación, ¿sí? Lo que vamos a plantear es cuántos valores necesito, son 2, porque necesito saber cuánto es el A y cuánto es el B del número. Y sabiendo eso puedo saber cuánto es después qué pasa con el tema del módulo, ¿sí? O sea, acá decimos D-0, ¿sí? El módulo de D-0 es A cuadrado más B cuadrado. Bueno, el módulo de D' menos O' también va a dar lo mismo. Entonces hacemos las dos ecuaciones. La primera nos dice el tema del ángulo.
O sea que nos dice 2 más 2, que es 2 más 2i, que es el d, menos 0, es paralelo al otro que va a ser a más bi menos el punto que es 3 menos 5. ¿Ok? Entonces ahí con eso planteamos, entonces lo que hacemos es plantear qué es lo que nos queda como resultado. Aguarden, seguimos haciendo la cuenta. Hacemos distributiva, el ángulo nos queda de 45 para el de 2 más 2i, y ahí hacemos distributiva y nos va a quedar lo que ustedes ven. ¿Sí? Y ahí lo que vamos a tener es una ecuación que va a juntar los dos. Entonces decimos, bueno, tangente de 45, ¿cuánto nos da? La tangente de 45 que nos da, según la tabla o según la calculadora, nos da 1 sobre raíz de 2, sigo raíz de 2 sobre 2. Entonces eso nos va a quedar, nos va a quedar A, si hago distributiva con otro término, me va a quedar B menos 5 sobre A menos 3. Y eso ya me queda como una ecuación, pues una ecuación con dos incógnitas. Yo ahora lo que necesito es la segunda ecuación. Y esa segunda ecuación la voy a tener con el módulo. Entonces el módulo, me dicen en la ecuación 2, ¿no? D menos 0 es 2 más 2i menos 0. Y esto es igual a lo mismo, d' menos 2. Entonces tengo d que es a bi, y después el otro que es 3 y 5, los resto, y ahí hago el módulo. Entonces ahí me queda, ¿no? Raíz cuadrada de 2 más 2, 2 cuadrado más 2 cuadrado es igual a raíz cuadrada de a menos 3 al cuadrado más b más menos 5 al cuadrado. Saco las raíces porque están de los dos lados de la ecuación, y ahí lo que tengo es un sistema de ecuaciones con a y con b. Entonces, yo no lo voy a escribir ahora porque es un poco más largo, pero ustedes lo que hacen es despejar cuánto vale A y cuánto vale B en cada uno de los casos, ¿ok? Y ahí les queda el número al cual ustedes están buscando. Sí, seguimos buscando y ahí tenemos el sistema de ecuaciones que tanto queríamos. Lo que hay que hacer ahí es sustituir y después nada, reemplazar con los valores que nos den. Vamos a hacer ahora el 6. Acá nos piden calcular el módulo de z en cada caso. Este es un ejercicio corto. Voy a tomar como caso el E, que nos piden calcular menos 7i por módulo de 1 más i, ¿sí? Al inverso. O sea, tenemos que calcular cuál es el inverso de 1 menos i. Lo tomo este porque no habíamos visto el tema del inverso antes y está bueno verlo ahora. Entonces, 1 menos i, el inverso de un número tenemos que definir primero qué es. Por fórmula va a ser siempre el conjugado, ¿sí? El conjugado del número dividido el módulo al cuadrado. Hay una demostración para esto y lo ven en la teoría de la práctica de álgebra. ¿Ok? Entonces, en este caso decimos, bueno, ¿cuál es? Si nosotros calculamos el módulo de esto, es el módulo del módulo. Entonces, el módulo del módulo nos queda, es el módulo conjugado sobre el módulo al cuadrado. El módulo del conjugado es el mismo que el módulo que estamos calculando nosotros. Entonces, nos va a quedar 1 sobre el módulo. Sí, no quiero que parezca un trabalenguas esto, pero para que se entienda el razonamiento matemático. Ahí nos queda 1 sobre el módulo de 1 menos i, que el módulo de 1 menos i es 1 cuadrado más 1 cuadrado, raíz cuadrada, o sea, nos va a quedar raíz de 2. Entonces el número, la fracción final queda 1 sobre raíz de 2. Observen ahí y nos queda que el módulo de z, ¿sí?, va a quedar vamos a hacer el ejercicio 8. El ejercicio 8 es muy interesante porque acá lo que tenemos que hacer es representar en el plano complejo esos conjuntos que ustedes ven ahí. Y puede ser que si no lo veamos al principio sea un desafío. Tomamos el primero donde nos dice todos los números con módulo de z que nos dé 2. O sea, tenemos que tomar todos los números complejos cuyo módulo sea 2. Entonces, ¿cómo hacemos? Si vamos a la definición, módulo dijimos que era a cuadrado más b cuadrado. Y ahí nos da que a cuadrado más b cuadrado es igual a 2. Esto, si ustedes recuerdan, es algo bastante parecido a como habíamos calculado la fórmula de la circunferencia, ¿sí? Porque si yo me centro en 0 y tomo esa recta de módulo 2 que ustedes ven ahí y doy vueltas, lo que dibujo es una circunferencia, es como el compás. Si háganse ese paralelo así con lo que dibujaban en clase. Entonces ahí lo que dibujamos es una circunferencia de centro 0 y que tiene radio 2. Entonces son todos esos puntos que están ahí. ¿Sí?
Bien, tenemos todos esos puntos, ¿sí? Con los vértices y las ordenadas de origen en 2 y menos 2 correspondientemente. Después vamos a dibujar el otro, ¿sí? El que está en C, que dice Z menos 1 más I. ¿Qué pasa con estos casos? Bueno, esto yo se los adelanto, es una circunferencia con el centro donde dice el mundo. Entonces es Z menos y ahí tenemos 1 más I. ¿Por qué es esto? Ustedes recuerden que cuando hacíamos la resta de vectores unía dos puntos, o sea, unía el punto que restaba con el restante, digamos, si quieren ustedes. Entonces yo tengo 1 menos i es el centro de esa circunferencia. Yo tomo ese vector y lo que hago es, me ubico en 1 menos i, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo estoy haciendo todas las restas, estoy viendo todas las restas posibles, ¿sí? Cuyo módulo me dé 2. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tomar distintos vectores al azar y la resta me está dando 2. Entonces, acuérdense que la resta conectaba los dos vectores. Entonces, eso que es verde que ustedes ven ahí es una resta cualquiera, por ejemplo. Si yo hago lo mismo con cualquier punto arbitrario, me estoy siempre restando centrado siempre en el 1 menos i. Entonces, centrado siempre en el 1 menos i, me pasa lo mismo que con el otro. Dibujo una circunferencia porque el módulo de la resta siempre es 2. ¿Ok? Entonces dibujamos el vector y nos queda ese círculo que ustedes ven ahí. Y es la igualdad porque es exactamente ese conjunto de puntos. ¿Ok? Bien. Seguimos adelante. Y ahora vamos a dibujar el otro conjunto. Es el conjunto G que dice que los reales más los imaginarios dan mayor a 1. Entonces, acá en este caso vamos a hacer algo similar a lo que veníamos viendo en análisis. Si ustedes cursan análisis o cálculo, lo que sea. Yo tengo la suma de dos partes que me da mayor que 1. ¿Qué es el eje? Los reales, si ustedes quieren, es como si fueran los X de los complejos. Y los imaginarios son como las Y, o sea, son los dos puntos de los ejes. ¿Qué me conviene hacer acá? Despejar uno en función del otro. O sea, voy a agarrar la ecuación, dejo el imaginario de este lado, ¿ok? Del lado izquierdo de la ecuación y paso todo el resto. Entonces con eso lo escribo como si fuera una función. Y lo que tengo es, por ejemplo, a más b mayor que 1, resto de los dos lados me queda b mayor que 1 menos a, o sea, los imaginarios son mayores que menos los reales más 1. O sea, la pendiente ahí es una recta. Bueno, la pendiente ahí es un menos 1, o sea, es una decreciente, y más 1 es la ordenada del origen. Entonces ahí, y como es una desigualdad simple, o sea, es un mayor solo, no está incluido, entonces por eso lo dibujamos con línea punteada. Yo lo dibujé con línea completa, pero tiene que estar con línea punteada, ¿sí? Porque no está incluido ese borde. Entonces, de ahí. Y si es mayor, quiere decir que van a ser todos los puntos que están hacia arriba. Ahí fe de ratas dibujé la parte que es menor, disculpen, eso fue una equivocación. Y después, como es, buscamos el punto donde se intersectan todos esos puntos que están ahí.
Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de Precálculo de Stuart y después el Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.